Amén. Marcos 8, 27 al 38, pero vamos a usar como la base bíblica para el mensaje del 34 al 38. Y para los que nos puedan ver el mensaje en las redes después, nosotros usamos la versión Reina Valera del 1960. Amén. ¿Todo lo tenemos? Amén. Amén. Pues la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, el Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dice los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarle que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que quiera que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿Por qué? ¿Por qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Aleluya. Padre, gracias por esta palabra tan hermosa, tan reconfortante, Señor. Si lo miramos del punto de vista, como Pablo dice en Romanos 8:28, que todo para aquellos los que te temen obran para bien. Una palabra dura, Señor. Una palabra fuerte, con autoridad, porque es una palabra que viene del Dios vivo, amoroso y misericordioso. Ese Dios que vino a cumplir la ley. Ese Dios que vino a dar su vida por nosotros, Señor. Vino y tomó nuestro lugar. Pero hoy yo quiero vivir basado en eso, pero no quiero tomar mi cruz. Así que enséñanos, Señor, abre nuestros oídos en esta mañana para que nosotros podamos escuchar a través de tu palabra y nuestros ojos sean abiertos para ver lo que tú demandas en cada uno de nosotros, Señor. Reconocemos tu santidad, Señor. Reconocemos que tú no mientes, Señor. Reconocemos que tú no cambias, Señor. Pero nuestros corazones engañosos nos han llevado, Señor, a convertir en nuestras mentes
un Dios que hace lo que yo quiera, pero no estoy dispuesto a someterme a lo que Dios pide, Señor. Así que abre nuestras mentes en esta mañana, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros, no solo a mí, Señor, a cada uno de los que está aquí en este lugar, y a cada uno de aquellos que puedan ver esto a través de las redes sociales más adelante, Señor, que podamos aprender a ver el único Dios verdadero, el Dios que la Biblia ha revelado, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén, amén. Mira el título del mensaje. ¿Quién puede pensar ganar al perder? ¿Quién puede pensar ganar al perder? Una de las regiones de Filipo, cuando nosotros vamos a la historia bíblica y buscamos esa región donde Jesucristo estaba en estos momentos, donde Marcos relata lo que Jesucristo hizo, y Marcos era ayudante de Pedro, ¿verdad? O sea, que muchas de estas cosas Marcos las pudo haber tenido de primera mano porque fue Pedro quien se la dijo. Que a lo mejor Marcos no estaba, pero Pedro estaba. Entonces, Marcos era el ayudante de Pedro y caminaba con Pedro, y cuando hizo este evangelio, pues yo estoy seguro que a muchas de las cosas que están escritas aquí fue porque Pedro se lo confirmó. Es verdad. No hay falsedad en la palabra de Dios. Lo único que es verdadero es la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos que creerlo. Nosotros tenemos que poner nuestra confianza en eso. Nosotros tenemos que oír eso. Muchas veces nosotros ponemos el oído en otras cosas que suenan bonitas, y cuando usted mira a ver todo lo bonito, siempre va disfrazando las cosas y termina en contra de la palabra de Dios. Por eso hoy el mundo vive así, de espaldas a Dios, y usted ve que las leyes que se están promoviendo, ¿verdad?, son muchas leyes humanistas. Y cuando usted se fija en lo humanismo, el humanismo pone al hombre primero y a Dios después. El humanismo pone a Dios sirviéndole al hombre. Pero la palabra de Dios pone al hombre como criatura para servir, adorar, alabar a Dios. Pero nosotros, cuando miramos las cosas desde el punto de vista de nuestra mente finita, pues queremos que sea Dios quien me sirva a mí. Por eso es que cuando vemos dentro de muchas iglesias, por decir, no decir todas, ¿verdad?, porque yo no las he visitado todas, pero la mayoría de las iglesias hoy en día, y la mayoría de nuestros hermanos cristianos hoy en día, como yo he dicho otras veces, nuestra oración es materialista. No hay oraciones espirituales. Nadie pide, dame fuerzas para servirte. No, todo el mundo pide, dame trabajo. Mira, tengo problemas con mi familia. Mira, mis hijos están en malos caminos. Mira, endereza sus caminos. Mi papá está enfermo. Mira, sánalo. Esa es la oración común del cristiano de hoy en día. Porque es una oración humanista, donde solamente nos preocupamos por nosotros, pero no nos preocupamos por alimentar nuestra alma, que es lo que va a vivir eternamente con Dios, para que nosotros podamos entender el mensaje de Dios para poder compartirlo con otros. No nos preocupamos por eso. Nos preocupamos por nosotros, por nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero no nos preocupamos por alimentar nuestra alma y acercarnos a Dios a través de las Escrituras. Mire, solo podemos entender el pensamiento que se gana perdiendo cuando tomamos la decisión de seguir a Cristo. El seguir a Cristo es contar con Él. Yo no sigo a Cristo y te reconozco como Salvador, pero no como Señor. Porque cuando usted reconoce a Cristo como Salvador, pero no reconoce como Señor, es como si usted tuviera a Cristo como un ídolo. ¿Por qué? Porque el ídolo es mudo, es ciego, es sordo, no camina, no le puede dar la mano para levantarlo. Cristo sí, Cristo está vivo. Entonces, muchas veces
nosotros queremos acercarnos a través de un ídolo porque podemos seguir haciendo nuestra vida lo que da la gana. Eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Mientras Moisés estaba, que duró 40 días en el monte, buscando la ley, Dios diciéndole cómo quería que lo adoraran, cómo quería que se comportaran en el tabernáculo, cómo querían que ellos vivieran. Eso duró 40 días. La impaciencia hizo que fueran donde Aarón, haznos un ídolo para adorarlo. Entonces, vieron todo lo que Dios hizo con ellos en Egipto para que el faraón los dejara ir, viendo que cuando llegaron, porque la salida era al desierto, ¿para qué? Para adorar a Dios. La salida no era para que mejorara su condición de vida, no. La salida, lo primordial era para adorar a Dios, para que su relación de Dios con ese pueblo de Israel que iba a formar en el desierto. Pero su incredulidad era tanto que duraron 40 años. Un viaje que dicen los expertos y los historiadores que pudo haber durado 40 días. Estuvieron 40 años dando vueltas en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque no le creyeron a Dios. Porque malinterpretamos las cosas de Dios. Y asimismo hay cristianos en la iglesia hoy en día dando vueltas en el mismo lugar. Porque piensa que Dios está para servirle. Y no crece. Pero el problema de eso está que hay versículos de la Biblia que dicen que habían gente, cristianos en aquellos tiempos, que adoraban a Dios, que ayunaban, que oraban, que hacían milagros, que echaban fuera demonios, pero a la hora de la verdad, Dios mismo le dice: apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cuántos hay así dentro de la iglesia? Es hora de despertar. Es hora de empezar a buscar la verdad bíblica. No la verdad que algunos se han inventado para sacarle el dinerito a otros. Ese evangelio de la prosperidad, eso es puro demoníaco. Porque eso no es lo que Dios ofrece. Eso no es lo que Dios ofrece. Dios ofrece esto que vamos a ver aquí. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día. Usted sabe que la cruz era el instrumento donde se daban las muertes más horrorosas, donde la agonía era más grande. Usted sabe que los romanos no permitían que un ciudadano romano muriera en la cruz. Era para todos los demás. Así de maldita era la cruz. Entonces, Jesucristo dio su vida por nosotros. Por eso es que cuando Jesucristo nos pide: tú quieres venir en pos de mí, toma tu cruz cada día, Él lo puede hacer. ¿Usted sabe por qué? Porque Jesucristo es el tipo de líder que va adelante, que hace primero. No te pide algo que Él no ha hecho. Te pide que cumplas con la ley porque Él la cumplió. Te pide que tomes tu cruz porque Él la llevó. Te pide que perdones al enemigo porque Él te perdonó y me perdonó. Entonces, el humanismo, ¿qué te dice? No, el hombre es bueno. Pero el humanismo se olvida que Pablo en Romanos dice: por cuanto todos pecaron. No dice pecaron muchos, dice todos pecaron. Están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué nos dice esa palabra a usted y a mí? Que tenemos que reconciliarnos. Que tenemos que reconciliarnos para poder llegar a Dios. Pero ¿qué te dice la palabra? Hay un solo mediador. Y ese mediador es Cristo. No puedo dejar a Cristo afuera. No puedo dejar a Cristo afuera. Entonces Jesucristo dice que si quieres pos de mí, ok, mis verdaderos discípulos, ¿quiénes son? Los que hacen la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Ser obediente. Obediente a la palabra verdadera. No obediente a aquellos que se han inventado un ídolo.
Porque el que se inventa un ídolo es para hacer lo que a él le plazca. El que se inventa un ídolo, el ídolo no da leyes. El ídolo no da leyes. El ídolo no pide obediencia. El ídolo no, nada. Nada. Un ídolo es porque tú quieres hacer tu libre albedrío. Tú no quieres reconocer a Cristo como soberano. Tú quieres gloria sin crucifixión. Pero para que Jesucristo volviera a la gloria, la que Él tenía antes de la fundación del mundo, tuvo que pasar por la cruz. Entonces, los cristianos de hoy en día no queremos pasar por la cruz. No lo queremos. Por eso es que buscamos, siempre usted va a ver el cristiano de ídolo, siempre usted va a verlo buscando, poniendo, subiendo en las redes sociales los mensajitos como todo lo puedo en Cristo, ¿eh? Las cositas que suenan bonitas, lo que a todo el mundo le agrada. Pero las cositas que dice que si tú no haces la voluntad del Padre vas a condenación, esa no la ponen. Esto de que Dios te pide que cargues tu cruz, esa no la ponen, ¿no? Solo ponen las bonitas para atraer al mundo, porque eso es lo que está haciendo la iglesia de hoy en día. Está bajando a la santidad de Dios a nivel del mundo, porque no quieren predicar la palabra de Dios. Lo que quieren es llenar las iglesias. No quieren predicar la palabra de Dios. No predican del pecado. Por eso es que yo digo que hoy en día las iglesias están llenas y salen de la iglesia, ay, bien contento, bien contento. ¿Por qué? Porque no fueron confrontados con su pecado. Esto no se trata de un llamado y yo pasar al frente, aceptar a Jesucristo como tu Señor, sí, como tu Salvador, sí, güey. Pero cuando salió de la iglesia y usted lo ve a los 3 meses, sigue caminando igual. No ha habido cambio en su corazón. Sigue caminando igual. Usted los visita, los ve frente a la televisión y está viendo lo que no conviene, lo que no alimenta el alma, alimenta la carne. No oran a menos que no estén en enfermedad. No oran a menos que no estén en necesidad. Pero la oración es una cosa para todos los días. Todos los días yo tengo que darle gracias a Dios porque me dio un día más. Todos los días yo tengo que pedirle perdón a Dios porque me perdonó. Porque todos los días pecamos de una u otra forma. De una u otra forma. Porque mira si nosotros pecamos, que nosotros pecamos hasta cuando oramos. Porque la Biblia dice que no sabemos orar. Por eso el Espíritu Santo tiene que interceder por nosotros para cambiar la oración y llevarla ante el Padre. Ahora hay muchos milagreros. Ya no hay ni don de sanidad. Ahora hay don de fe. Dios todavía sigue sanando porque en su misericordia encuentra fe, tanto en el que la pide como en el que necesita el milagro. Pero es algo de soberanía, es algo de voluntad de Dios. Si hubiera ese don de sanidad, si hubiera ese don de sanidad todavía, ¿por qué aquellos que dicen que lo tienen, por qué no van a los hospitales ahora? Porque solo es en el templo. Porque en los hospitales la ofrenda no es buena. En los hospitales a lo mejor tiene que ser de gratis. Pues si es un don, tú no has pagado por él, tú no has invertido nada, te lo ha dado Dios. Si existe, si lo tiene, ve para los hospitales, que es donde están los enfermos, que es donde hay necesidad. No te quedes más que en la iglesia, lucrándote del supuesto don que tienes. Porque los he visto orar y no he visto que se sane la gente tampoco. Los milagros son como escogidos. Y Dios no hace excepción de personas. Porque todos por los que Jesucristo oró se sanaron. Y le digo más.
por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Pero eso no quiere decir que ahora por donde yo pase y la sombra. No. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que ir a la palabra de Dios. Lo que Él demandaba que enfrentara, Él estaba también dispuesto a hacer. Él tiene derecho de asumir una cruz porque Él la llevó antes que nosotros. Debemos decirle que no a nuestro propio amor natural, a la facilidad y a la comodidad. Debemos decir que no a los instintos y a los deseos basados en nuestros propios intereses. Eso es lo que tenemos que clavar en la cruz, porque eso nos aleja de Dios. Eso le pasó al joven rico. El joven rico fue a preguntar qué necesitaba para entrar en el reino de los cielos, cuando Jesucristo le dijo lo que necesitaba. Aunque en uno de los relatos Jesucristo dice que lo amó. Lo amó porque dijo: oye, todos los mandamientos desde mi juventud los he cumplido. Pero ¿dónde él estaba? ¿Dónde él tenía puestos sus ojos? Aquí en la tierra. ¿Dónde él hacía riquezas? Aquí en la tierra. Cuando Jesucristo le cambió la moneda y le dijo: oh, qué bien, has cumplido todo eso, qué bueno. Pero ¿sabes qué? Vende lo que tienes, comparte con los pobres y sígueme. Y ven en pos de mí. No. Porque así estamos la mayoría de los cristianos. No queremos compartir. No queremos compartir ni la palabra de Dios. Porque salimos y no la hablamos a nadie. Hoy en día tú sales por ahí, hay muchos que van a la iglesia y tú no puedes diferenciar si es cristiano o no, porque no abren la boca. Porque ni hablar de la vestimenta. Vestimos igual. Ni de la música que escuchamos la misma. Porque hoy en día hay un fenómeno natural del hombre. Hay cristianos carnales. La carnalidad y el espíritu no pueden vivir juntos en un mismo ser humano. O eres carnal o eres espiritual. Así que si tú eres cristiano, un cristiano verdadero, que Dios ha venido a morar a tu corazón, no puede haber carnalidad en ti. Porque si alguno está en Cristo, todas las cosas nuevas de mí, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. El que no toma su cruz no puede ser discípulo de Dios. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Las cosas, usted tiene que hacer las cosas. Hay un costo para seguir a Cristo. Ahora, ¿estás dispuesto a pagar, a vivir ese costo? ¿Cuál es el costo? Que tú tienes que dejar las cosas que a Cristo no le agradan. No importa que a ti te agraden, porque lo importante no soy yo, lo importante es Cristo. Porque ¿a quién yo voy a representar? ¿De quién yo voy a hablar? ¿De mí o de Cristo? ¿Cuál es la palabra que yo necesito hablar? Porque es la que cambia los corazones. La escrita, inspirada por Dios a través de su Espíritu Santo, o lo que salga de mi boca, que yo me invente, que tenga en mi corazón, que la Biblia dice que es engañoso, más que todo el cuerpo. Entonces, hay un costo donde yo tengo que sacrificar mi yo para que el Espíritu de Dios crezca en mí. Él no va a pelear. Dios no va a pelear conmigo para cambiar las cosas. Porque Dios no obra de esa manera. Tú eres y yo soy el que necesito de Él. Yo soy el que tengo que entregarle. Yo soy el que tengo que pedirle que me cambie. Entonces, el evangelio que Jesús predicó no fue una apelación a las necesidades sentidas de las personas, ni un mensaje de creencia fácil. Su llamada fue a la entrega total
y al compromiso sin reserva con Él. ¿Usted está comprometido con Dios? ¿Usted está comprometido con Jesús? Ese es el compromiso que usted hace cuando usted le pide que venga a su vida. Por eso es que usted tiene que ser humilde de espíritu, porque el humilde de espíritu es el que entiende que necesita de un Salvador, necesita de un reconciliador. El humilde de espíritu es el que entiende que es enemigo de Dios, que a lo que Dios le agrada, a él no le agrada, pero reconoce y necesita eso. Mira cómo dice el versículo 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos. El llamado no era más que para Pedro, que minutos antes quería convencerlo de que no fuera a la cruz, que minutos antes estaba haciendo el papel de Satanás, diciéndole que no terminara lo que vino a hacer. Pero aquí nosotros vemos que él llama no a la gente que estaba, llama a sus discípulos. Ahí nos está llamando a nosotros. Ahí entramos nosotros como creyentes. Somos parte de eso. No estábamos ahí presentes, pero aquí estamos ahora presentes delante de su palabra, porque su palabra no cambia y no pasa de moda. Sigue siendo la misma, porque Dios no cambia, el que cambia es el hombre. Entonces esta palabra nosotros la podemos hacer aquí. ¿Y qué nos está diciendo? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El reconocimiento de que Jesús era el Mesías divino, como lo expresó Pedro en su confesión, porque cuando usted mira aquí mismo un poquito más adelante, mire cómo dice el versículo 29. Jesucristo le pregunta, dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Y respondió Pedro, tú eres el Cristo. ¿Él es Cristo para usted? Porque para mí lo es. ¿Es Cristo para usted? Porque para mí lo es. Entonces, Pedro representaba a los apóstoles ahí. Un momento eufórico. Eso fue un momento grandioso para ellos. ¿Por qué? Porque el pueblo judío estaba esperando el Mesías. El pueblo judío estaba esperando el Mesías. Lo estaban esperando. Por eso usted ve que uno de los apóstoles en los relatos bíblicos, mira, hemos encontrado al Mesías, que es el que Moisés hablaba. Ven para que lo conozcan. Entonces, ese momento usted se lo tiene que imaginar, ellos estaban bien contentos. Pero ¿qué pasa? Cuando en el versículo 31 el Mesías comenzó a enseñarle que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, ser muerto y resucitar después al tercer día. Esto le decía claramente. Ahí llegó el choque de pensamiento. Ahí ellos se dieron cuenta, ay, este no es el Mesías que yo estaba esperando. Entonces ahí usted ve a Pedro llamándolo aparte. Llamándolo aparte. En el versículo 32 dice, esto les decía claramente que él necesitaba ir a la cruz, que él necesitaba morir para que nosotros tuviéramos vida. Si él no moría, no había vida para nosotros, no había cristianismo. Entonces él necesitaba morir. Y mira cómo le dice. Entonces, en el 33, después que Pedro había dicho, tú eres el hombre, lo llama aparte y comenzó a reconvenirle, ¿verdad? A tratar de convencerlo para que el plan de Dios no se cumpliera.
Pero él volviéndose y mirando a los discípulos, o sea, Pedro lo llamó aparte, ¿verdad? Eso es lo que dice. Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Y dice el 33, pero él volviéndose, volvió atrás, mirando a los discípulos, reprendió a Pedro. Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Quiere decir que nosotros podemos estar dentro de la iglesia, pero teniendo la mirada en el mundo. ¿Sí o no? Porque Pedro andaba con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores. Pedro andaba con el Mesías, porque él lo había declarado. Y si nosotros vamos a ese relato en Mateo, Mateo dice que Jesucristo le dijo, esas palabras no salieron tuyas. Esas palabras que tú dices de que yo soy el Mesías, te las dio mi Padre. Porque era la verdad. Está frente al Mesías. Pero llevas 2 años viviendo conmigo y estás pendiente como el pueblo de Israel a los ajos y la cebolla que se quedaron en Egipto. Quiere decir que podemos haber nosotros, hermanos, dentro de la iglesia, viniendo todos los domingos, reuniéndonos los demás días en la semana, pero estamos pensando en el mundo. Porque así estaba Pedro. Así estaba Pedro y lo acabamos de leer. Tenía su mirada en el mundo. Por eso no podía entender cómo era que el Mesías iba a sufrir. Porque la ley decía que el Mesías iba a vivir para siempre. Y eso se dio. ¿Por qué? Porque él no entendía. Pero cuando usted mira el relato, termina el versículo 31, y resucitar después del tercer día. Eso te tenía que haber dado a ti un ánimo, una esperanza. Él iba a sufrir, pero como él había dicho, yo soy la verdad y la vida, la muerte no podía enseñorearse de él. Por eso es que dice el 31 que al tercer día él iba a resucitar. Pero nosotros dentro de la iglesia, cuando nos pasa algo, siempre nos sentamos y miramos más que el lado malo. Porque en el momento de la necesidad, en el momento de la enfermedad, solamente miramos el malo, el lado malo, pero no miramos el lado bueno. ¿Cuál es el lado bueno? Que Dios mismo a través de Pablo nos dice que todo lo que sucede para nosotros es para nuestra conveniencia. Por eso yo le digo a la iglesia, cuando usted está pasando por alguna situación, no tome decisiones a la ligera. Ore primero. Pregúntele a Dios, ¿por qué me permites vivir esto? ¿Qué me falta? ¿En qué he fallado? Si es que he fallado en algo, Señor. Pero si me quieres enseñar algo, también dímelo, enséñamelo. Ahí está el espíritu humilde. Cuando nosotros podemos entender que Dios es más que nosotros, pero nosotros acostumbramos a tratar de resolverlo todo por nuestras propias fuerzas. A veces se nos olvida orar. Cuando vemos que no podemos, entonces venimos a Dios. No, si no es cuando no se puede, es antes de empezar. Yo no traigo a Dios a mis planes, no, yo entro en los planes de Dios. Así es como yo tengo que ponerme en los planes de Dios. Eso no fue lo que hizo Isaías. Aquí estoy, envíame a mí. ¿A quién voy a enviar? Aquí estoy, envíame a mí. Se puso en los planes de Dios. No salió primero y después a llamar. No como Jacob en Génesis. Si me llevas, si me traes, si todo sale bien, si me das pan, si me das ropa, te voy a dar el diezmo de todo. Así se trata, de eso trata. No trata de eso. Trata de tomar tu cruz. Trata de tomar tu cruz cada día.
En realidad estaban poniendo sus pensamientos en intereses humanos, ¿verdad? Lo leímos ahí en el 33. Pero no ponían, querían reino sin crucifixión. Así estamos la mayoría de los cristianos. Queremos reino sin cruz, sin dar nada a cambio. Lo que no entendía era que el plan de redención de Dios requiere de un sacrificio por tu pecado y el mío. Ese es el plan de redención. Alguien tiene que pagar por el pecado. El pecado no se puede quedar impune. El pecado no se puede quedar impune. Mira cómo dice Juan 1:29. Mira cómo dice Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo él iba a quitar el pecado del mundo? Si él hubiera hecho lo que Pedro le dijo, de no ir a la cruz. Él quita el pecado del mundo cuando muere en la cruz. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Si usted peca, debe morir. Hoy en día usted no va a morir eternamente, porque ya Cristo pagó por su pecado, porque ya Cristo murió por usted. Entonces esa es nuestra esperanza, que como Dios lo resucitó, nosotros vamos a ser resucitados, porque está escrito: la muerte, juicio. Ahora, usted puede ir al juicio con el mejor abogado, Jesucristo, o usted puede ir y pararse delante de Dios y ser usted su abogado. Y entonces decirle a la cruz: no te necesito. Decirle al único mediador entre Dios y los hombres: no te necesito, porque yo lo voy a hacer por mí. Por mi fuerza yo lo voy a hacer. Cuando Él me pregunte, y yo no sé qué le va a pasar, posiblemente le va a pasar como Job, que se quedó sin palabra y no va a tener palabra para defenderse, así que es culpable. Profetas como Isaías, cuando se vieron delante de la presencia de Dios, ¿qué dijo? Oh, muerto estoy. Hombre de labio inmundo, que vive en un pueblo inmundo, delante de este Dios santo, que es lo único que la Biblia dice 3 veces: santo, santo, santo. No dice Dios amor, amor, Dios misericordia, misericordia. No, dice santo, santo, santo. ¿Por qué? Porque es un Dios separado, aparte, infinito. Eso es lo que nosotros no podemos entender, porque nuestra mente es finita. Entonces no podemos ver las grandezas de Dios. Y entonces no podemos ver que... Por eso es que hay creyentes que piensan: no, porque hay un pecado venial, hay otro pecado. El pecado es pecado. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios es infinito. Para Dios no hay nada grande ni no hay nada pequeño, porque Él es infinito. Él todo lo ha visto, todo lo conoce. Entonces usted sí puede medir. Usted mide las cosas según su mente. Usted cree que hay cosas: ay, eso no molesta a Dios. Porque usted pone a Dios como usted. Para usted tiene un ídolo. Pero el Dios de la Biblia es verdadero. El Dios de la Biblia es verdadero. Y hace su voluntad. El llamado del Evangelio a negarse a uno mismo también requiere arrepentirse del pecado, de la ambición egoísta. ¿Sí? Mira cómo dice Lucas 5:32. Próximo libro de la Biblia. Estamos en Marcos, Lucas 5:32. No he venido. Usted tiene que arrepentirse del pecado. ¿Por qué? Porque no he venido a llamar a justos, sino pecadores al arrepentimiento.
Usted se arrepiente cuando hace algo que usted sabe que a Dios no le gusta. No estoy hablando cuando hace algo a alguien. No. Cuando usted hace algo en privado que nadie lo ve, pero que usted sabe que a Dios no le gusta. Usted debe arrepentirse. O lo sigues practicando. Porque como nadie te ve, lo sigues practicando. Porque uno piensa que a nosotros, de lo único que nos tenemos que cuidar es de los ojos de los hermanos. O de los ojos de los compañeros de trabajo. Porque saben que soy cristiano. Y no debo hablar de una forma y me debo comportar de otra. No. A mí eso para mí sí tengo que hacerlo. Porque yo tengo que dar un testimonio. Porque yo soy un siervo de Dios. Pero nuestra preocupación más grande debe ser que el Espíritu Santo va contigo donde quiera que tú vayas y está contigo dentro de tu corazón. ¿Cómo tú te le vas a esconder a Él? ¿Cómo tú te le vas a esconder a Él? Si la palabra dice que subes a los cielos, ahí está Dios. Vas a lo profundo del mar, ahí está Dios. Te vas a la izquierda, ahí está Dios. Te vas a la derecha, ahí está Dios. No hay forma de esconderse de Dios. Entonces, internalice eso. Aprenda eso, que Dios va con usted a donde quiera que usted vaya. Dios está con usted en todo momento. En el momento de la enfermedad, de la necesidad, en todo momento. Si usted no lo quiere ver, usted quiere cerrarle las puertas a Dios, cierre las puertas a Dios. Él no le cierra las puertas a usted. Nunca se las va a cerrar. Él quiere que usted se arrepienta. Él quiere que usted lo busque. Pero vivamos en la verdad. Dejemos de eso, hay hipocresía. De porque sentí un escalofrío. Ay, mira, el pastor dijo algo. Ay, yo sentí un escalofrío. Sí, posiblemente. Pero eso no lo es todo. Eso no es todo. No se trata de sentir, se trata de vivir. Se trata de vivir como la Biblia dice. Se trata de buscarlo, de reconocerlo. Se trata de obediencia. Se trata de servicio. De servirle a los demás como si fuera Dios. Para aquellos en la multitud aún atrapados en el legalismo de los fariseos y escribas, el llamado a negarse a sí mismo fue una orden de abandonar ¿qué? Su sistema apóstata de fachada exterior, obras de justicia e hipocresía. Es un trayecto largo, pero usted lo puede ver en Mateo 5, del 20 al 48. Ese fue el mismo mensaje que Jesús predica en el Sermón del Monte, cuando insistió en que la salvación se concede a los que son pobres en espíritu. Mire cómo dice Mateo 5:3 en el Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quién es? De los pobres en espíritu. De los que reconocen que no tienen nada para pagarle a Dios. De los que reconocen que necesitan arrepentirse para ser libertados de su pecado. ¿Por qué? Porque después dice: bienaventurados los que lloran, bienaventurados, 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 porque de ellos, dice el Dios, es el reino de los cielos. Pero en el 3 te lo dice rapidito ahí, porque de ellos es el reino de los cielos. Después hasta el 10 no te lo vuelve a repetir. Y el 11: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Que digan todo eso, pero que sea mentira. Pero si usted se fija, todo esto que dice el 11, Jesucristo lo pasó. No te está pidiendo nada que Él no pasó. Te está pidiendo lo que Él pasó, lo que Él vivió, mientras lo juzgaba, mientras estuvo en la tierra. Jesucristo no pide nada que no haya pasado. Entonces, mire usted la vida de Jesucristo. Mire usted la vida de los apóstoles. Los apóstoles enfermaron. Sí, enfermaron. Usted encuentra a Pablo orando 3 veces para que le quite un aguijón que tenía.
Era una enfermedad. Era algo que él entendía que necesitaba que Dios se lo quitara. Y Dios le dice: bástate con mi gracia. Bástate con mi gracia. Bástate con ser un instrumento mío. Porque te quito eso y después puedes convertirte en un Saúl cualquiera. Puedes convertirte en un David cualquiera, que sabía que todas las guerras las había ganado por el poder de Dios, pero en un momento dado dijo: voy a censar el pueblo. Cénsame el pueblo, general. No, dime cuántos hombres tengo para ir a la guerra. Como si él hubiera sido el poderoso. Ahí está el hombre. Ese es el corazón engañoso del hombre. Por eso es que la Biblia dice: oiga, que el corazón suyo es lo más engañoso que usted tiene. Cuando habla del corazón es su mente. Es su mente. Nosotros en las mentes nos hacemos unos cuentos y unos sueños tremendos. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que usted lo ponga en su mente en primer lugar. Dios quiere que usted lo busque con todo su corazón. El llamado del Evangelio a negarse a uno mismo también requiere arrepentirse del pecado. Quienes deciden seguir a Cristo debe ser en las condiciones de Él. Usted no sigue a Cristo en las condiciones que usted pone. Hay unas condiciones, las condiciones están escritas. Por eso es que yo le digo, iglesia, después que usted viene a Cristo, usted no tiene libre albedrío. El libre albedrío fue para aceptar a Cristo. Después que usted viene a Cristo, usted tiene libre albedrío, porque usted tiene la oportunidad, usted todavía sigue tomando decisiones. Todos los días yo tomo decisiones: qué color me pongo de pantalón, qué ropa, qué corbata, cómo voy a trabajar o no voy a trabajar. No, yo tengo ganas, me siento bien, pero a veces voy a llamar y voy a decir que estoy enfermo. Eso es mentira. ¿Cuántos lo hacemos? ¿Cuántos los hacemos? Eso es por darle un ejemplo de las cosas que nuestra mente nos lleva a hacer engañoso al fin el corazón, y después pensamos que estamos bien. Después vamos por la noche al culto y adoramos y alabamos, pero se nos olvida el pedir perdón. Por eso hay cosas sencillas que para mí no es pecado, para Dios sí, porque Dios es un Dios santo, santo, santo. Entonces, quienes deciden seguir a Cristo debe ser en las condiciones de Él. Todo lo que solía amar debe ser rechazado. Mira, vaya conmigo, Romanos 13, 14. A mí me gusta mucho de Romanos porque es carta de Pablo, y Pablo era el apóstol para los gentiles. ¿Qué te pide? Andemos como de día, ¿verdad? 13:13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borrachera, no en lujurias y lascivia, no en contienda y envidia, sino vestido de ¿quién? Vestido del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de ¿qué? De la carne, para los deseos que tu mente te ofrece. Date ese gustito, date ese gustito, que eso no importa. Bueno, no importa si tú le sirves a un ídolo. Si tú le sirves al Dios vivo, sí importa, porque lo estás defraudando, porque estás pecando, porque estás dando testimonio que pueden servir de piedra de tropiezo a un pequeñito. Y si la palabra dice que si para servirle de piedra de tropiezo a un pequeñito de Dios, mejor guíndate una roca en el cuello y tírate al fondo de la mar. Es mejor. Pero no sirvas de piedra de tropiezo dentro de la iglesia. No sirvas de piedra de tropiezo. No. Aun cuando las cosas tú sabes que no están mal, no lo hagas si es un hermano que tiene menos conocimiento que tú, le puede servir de piedra de tropiezo. Sencillo.
Si tú eres más espiritual, tú tienes autocontrol. Tú tienes ese control que te da el Espíritu de Dios. Tú puedes aguantarte. No lo hagas. No sirve de piedra de tropiezo. Ahora hay quienes no, yo tengo libertad en Cristo, yo lo hago. Sí, no te estoy diciendo que no tienes libertad. Tú tienes libertad. Lo que te estoy diciendo es lo que produce esa libertad tuya. Porque a veces tenemos libertad, pero últimamente la estamos convirtiendo en libertinaje. Y libertad es libertad. Y la autoridad que Dios te da es la autoridad que Dios te da. Pero el libertinaje que tú coges son otros $20. Y mucho más si vas a hacerle daño a la causa del Evangelio. Entonces, llevar la cruz, la persona que desea seguir a Cristo debe ser, en segundo lugar, tomar su cruz. No es el símbolo icónico y sentimental en que se ha convertido, que hoy muchos lo llevan como un adorno. Esa no es la cruz que Cristo habla. No es ese adornito que tú te pones. Eso no es llevar la cruz. Llevar la cruz es empezar a cambiar. Es empezar a dejar cosas para que Cristo pueda renovarte. Para que Cristo pueda usarte. Para llevar el testimonio. Entonces, la enseñanza de Jesús era que quienes deseaban ser sus discípulos, en lugar de buscar prosperidad y comodidad, debían estar dispuestos a soportar persecución, rechazo, dificultades y hasta martirio por el nombre de Cristo. Acuérdense que esto no es por pasar esas cosas, no, es por amor a Cristo, es porque el Evangelio sea llevado, es porque voy a sufrir, porque donde voy a ir a hablar de Cristo me van a maltratar. Pero como el que está con nosotros es más fuerte que el mundo, puedo ir. Porque lo que me pueda hacer el hombre no importa. El hombre pudiera quitarme la vida, pero no puede cerrarme la entrada al cielo. Ahora, si tengo que temer a Dios, porque Dios me puede quitar la vida y también me puede evitar la entrada al cielo. La verdadera conversión hace que la persona vea al Señor Jesucristo y la esperanza del cielo como algo tan valioso que ningún sacrificio personal es demasiado. Por eso usted ve en la parábola del que encuentra una perla preciosa, que va, vende todo. ¿Por qué? Porque aquella perla valía más que todo lo demás. Así que su salvación, usted puede olvidarse de lo demás. Su salvación es valiosa. El que un día Dios te diga, adelante, siervo fiel, eso vale más que todo lo que yo pueda dejar hoy de aprovechar o de gozar. Porque todo aquí es material, todo aquí es pasajero. Ahora, nuestra vida eterna es vida eterna, es eterna, no es pasajera, es para todo el tiempo más. Nosotros fuimos creados para vivir eternamente. Usted puede vivir eternamente con Dios o eternamente en condenación. Eso es algo que Dios te lo deja a ti. Dios no impone. Dios le dijo al pueblo de Israel a través de Josué, aquí le pongo, la vida y la muerte. Ustedes decidan. ¿Qué dijo Josué? Yo en mi casa hemos decidido adorar a Jehová, seguir a Jehová. Todos los demás pueden ir por el otro lado. Y Dios no cambia. Es la misma propuesta para mí hoy. Aquí está el camino al cielo, Orlando. Aquí está el camino a la condenación. Tú puedes caminar por donde tú quieras. Yo no te voy a forzar. Yo solo te digo lo que hay. Eso está ahí para nosotros también. Igual que estuvo para el pueblo de Israel. Al final de su ministerio, Jesús reiteró la verdad de que la fe en Él exige sumisión a Él. En el uso de imágenes similares a este pasaje, ¿verdad? Como estamos viendo, podemos ver también, mire, vamos a ir un momentito a Juan 12, versículos 25 y 26.
que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. O sea, que este camino que nosotros hemos empezado hoy, Dios lo va a honrar. Dios lo va a honrar. No queda al descubierto. No queda sin paga. Todo lo que usted haga hoy aquí en la tierra, Dios lo va a honrar en los cielos. Todo ese cambio que usted va a hacer cuando usted se somete a vivir por la palabra, tiene beneficios. Tiene beneficios. Tiene beneficios primeramente espirituales. Porque su comunión con Dios se fortalece más cada día. Pero tiene beneficios eternos, porque el día que usted vaya delante de Dios, Dios va a abrir la puerta para que usted entre. No lo va a dejar afuera. Ese es el beneficio mejor que puede tener cualquier ser humano. Porque la palabra dice, ¿de qué vale ganar todo el mundo si vas a perder tu alma? No vale de nada. No vale de nada. Mire la paradoja, versículos 35 y 37. Porque todo el que quiera salvar su vida, eso es una paradoja. Usted quiere salvar su vida, pero la va a perder. Y todo el que pierda su vida, mire esto, lea, todo el que pierda su vida, ¿verdad? Por causa de mí. Hay una causa por la que usted tiene que perder su vida. De mí y del Evangelio. Si usted pierde su vida por esa causa, por la causa de Cristo y del Evangelio, por servirle a Cristo, por ser fiel a la palabra, la está salvando. ¿Por qué? ¿Qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Usted no tiene nada para pagarle. Quienes no están dispuestos a rendir sus vidas a Cristo, eligiendo en lugar de eso aferrarse al pecado, a la ambición egoísta y a ser aceptado por el mundo, un día perderán sus almas en la muerte eterna. El que decide caminar aquí por sus propios logros, por agradar a su vecino, por estar bien con aquellos que no buscan de Dios, pues van a vivir una vida. Y el sol sale para todo. Por eso la palabra dice, no te preocupes, porque aquel impío tiene un carrito bonito, porque aquel impío tiene una casa bonita, porque aquel impío tiene un trabajo tremendo. No te preocupes por eso, porque viene el día que van a tener que dar cuenta. Cuando usted ve la parábola del rico y Lázaro, ¿qué usted ve? Un hombre que disfrutó en vida, pero su vida eterna en condenación. Lázaro sufrió muchísimo, pero vive en la eternidad con Dios. Son dos cosas diferentes. Entonces, ¿a qué yo le voy a apostar? ¿Para qué yo quiero vivir? ¿Quiero vivir para vivir placenteramente en este mundo y perderme en la eternidad? ¿O quiero para vivir sirviéndole a Dios en este mundo para lograr entrar a la eternidad con Él? Esa es la pregunta. ¿Usted sabe cuál es la pregunta? ¿Quién es Cristo para mí? ¿Quién es Cristo para mí? ¿Es un buen profeta? ¿Es un buen maestro? Esa pregunta la tenemos aquí en este relato. ¿Quién dice los hombres que soy yo? Ahora yo se la hago a la iglesia. ¿Quién es Cristo para usted? ¿Es su Salvador? ¿O es su Señor? ¿O es un gran profeta?
¿Usted sabe qué pasó con esa gente allí? Que ellos estaban esperando el Mesías, tenían al Mesías de frente, pero ninguno dijo era el Mesías. Lo compararon con Juan, lo compararon con Elías, ¿verdad? Lo compararon con alguno de los profetas. Pero Jesucristo es más que eso. Si ellos venían dando la voz de alerta de que Jesucristo, de que el Mesías había llegado, de que el reino de los cielos se había acercado. Ese es Jesucristo, el Señor de señores. Ahora, esa es la pregunta con este mensaje de hoy. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Qué lugar toma en tu corazón? ¿Dónde tú lo pones cuando tomas decisiones? ¿Es para ti Juan el Bautista? ¿Es para ti uno de los profetas? ¿O como dicen muchas religiones, era un gran maestro? ¿No? Porque está más que claro que era Dios mismo encarnado. Está más que claro. Usted mira, en las Escrituras está desde el principio. En Colosenses dice que por Él fueron hechos los cielos y la tierra. En Hebreo hay un pasaje que dice Dios hablándole de Dios a Cristo. ¿Quién es para ti? Esa es la pregunta. ¿Quién es para ti? ¿Es tu Señor y Salvador? Porque te tengo algo que decirte. Si es tu Señor, tienes que obedecerlo. Tienes una palabra para seguir. Tienes una brújula. Y la mejor brújula no se equivoca. No te va a llevar por el camino incorrecto. Te va a llevar por el camino al cielo. Ahora, para eso tiene que ser tu Señor. No solo puede ser tu Salvador. Tiene que ser tu Señor. Esa es la pregunta. ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Contestamos como Pedro. Y después le echamos la manita. Vente, Señor, pero no podrías cambiar los planes míos. Tengo también que pasar por la cruz. Sí, porque yo pasé. No hay forma de cambiarlo. ¿Ves? No hay forma de cambiarlo. Dejémonos de estar pensando en cristianismo light. No hay evangelio light. El evangelio de Cristo siempre me va a confrontar con mi pecado. Siempre me va a llevar a demostrarme que yo por mi fuerza no puedo. Que tengo que aceptarlo como mi Señor y Salvador. Que tengo que ponerme entre Él y la cruz. En ese medio. Porque la tengo que llevar. Ya Él no tiene que llevar cruz. Porque Dios lo resucitó. Yo soy el que tengo que seguir en pos de Él con mi cruz. Hasta que un día tenga un cuerpo glorificado y no tenga que llevar la cruz. Porque ya con un cuerpo glorificado no hay nada que crucificar en la cruz. Pero mientras yo ande aquí, todos los días, tengo que andar con mi cruz y pidiendo perdón y perdonando. El regreso de Cristo es la bendita esperanza de los creyentes, una promesa consoladora que con anhelo debemos desear que se cumpla. Vaya conmigo, Tito 2, 11 y 14. Después de Timoteo, antes de Filemón, 2, 11, 14. Mire cómo dice. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa, piadosamente
aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. Nuestro gran Dios, ¿y qué? Y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Usted es celoso de hacer buenas obras? Porque el celoso de buenas obras se aparta de las malas obras. Y las malas obras nada más no es las que llevamos a cabo, también es las que pensamos, ¿sabe? Porque yo no veo ni conozco la mente suya, pero Dios sí conoce su mente. Y a veces solamente nosotros exigimos, pero damos poco. Queremos que nos traten con respeto, pero respetamos poco. Y ahí está uno. Y para terminar, para concluir con esto, con el mensaje, Romanos 1:16, mire lo que dice. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también el griego. El Evangelio es para salvación, ¿para quién? ¿Para todo el mundo? ¿O para todo aquel que cree? Entonces, el que cree vive de acuerdo a como Cristo demanda en las Escrituras, como la Biblia dice. ¿Y por qué nosotros tenemos que vivir como la Biblia dice? Porque Hebreos 9:27 dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Usted no va a tener más ninguna oportunidad. Si Cristo no viene antes de que muramos, lo próximo es el juicio. Si Cristo viene antes, sin morir, vamos al juicio. Pero es ahora, es hoy que yo tengo que andar delante de Cristo como Él demanda, como hemos visto aquí. Es ahora, es hoy que yo tengo que andar con mi cruz. No es mañana, no es pasado mañana. Es el hoy. Con Dios solamente hay el hoy. El futuro lo conoce Él. Y usted con su pasado no puede hacer nada. Aprender de Él, usarlo de referencia. Eso es lo único que usted puede pasar, con lo que puede usar del día de ayer. Porque usted no puede cambiar nada de lo que vivió ayer. Lo que no hizo ayer no lo puede hacer hoy. Hoy usted hace lo de hoy. Ahora, lo que usted hizo malo ayer, usted hoy lo puede mejorar. El pasado, el cristiano lo puede usar de referencia, pero no anhele lo que ya pasó. No anhele. Eso hacía el pueblo de Israel. ¿Qué anheló el pueblo de Israel? Cuando estaba en el desierto, cuando Dios permitió que ellos pudieran ver lo que había en su corazón. Estaban siendo alimentados con maná del cielo. Cuando tuvieron sed, la roca le dio agua abundante. Pero todavía ellos seguían pensando, sea el esclavo. Todavía preferían vivir en esclavitud, porque allá tenían agua, tenían ajo, tenían cebolla, tenían condimento para cocinar. Pero Dios le estaba dando el maná. Y hoy nos los está dando a nosotros aquí a través de su palabra. Este es el maná de hoy. Amén. Amén. Conclusión. En ese día, los que se negaron a abandonar su pecado o que confiaron en sus propios esfuerzos de justicia serán irrevocables y eternamente condenados. Pero aquellos que obedecieron la invitación del Evangelio y aceptaron al Señor Jesucristo en fe humilde de arrepentimiento no serán avergonzados. Al haber abandonado este mundo por causa de Cristo, vivirán con Él para siempre en el mundo venidero. Por último, Romanos 9:33. Voy a leerlo desde el 30. La justicia que es por fe,
¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obra de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. Así que aquí yo le voy a hacer caso y obediencia a lo que está escrito. A lo que está escrito. Eso es lo que yo voy a usar para regir mi vida. Y en lo que está escrito dice que me tengo que rendir a los pies de Cristo. En lo que está escrito dice que necesito de un mediador. Necesito a alguien que me redima, que pague por mi pecado. Ese es Cristo. Y hoy te dice, aquí estoy. Acéptame. Búscame. Añádeme a tu lista de amigos. Quiero servirte. Quiero que entienda lo que es un verdadero amigo que pone su vida por ti. Amén. 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 Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de estar delante de tu palabra, Señor, de poder comprender lo bueno y perfecto que tú eres, Señor. Ayúdame, Señor, a seguir mejorando, Dios, a seguir conociéndote, Señor, a comprender que tú eres un Dios eterno, Señor, y que te ofreciste un día y para siempre, Señor. Solamente vas a ir una vez a la cruz, Señor. Gracias porque hoy me enseñaste que yo debo tomar la mía, Señor, que yo debo despegarme de las cosas que anhelan muchas veces mi corazón y mi carne, pero que no van de acuerdo con tu palabra, Señor. No permitas que yo sea piedra de tropiezo para ninguno de tus pequeñitos, Señor. Que todo aquello que yo pudiera hacer, Señor, pero ellos no puedan entender porque no tengan la misma capacidad espiritual, Señor, que yo no lo haga, Señor. Pero no deje que yo me enseñoree de ellos, Señor. No, que yo les sirva, Señor. Dice tu palabra que aquel que quiera ser grande, que les sirva a los demás, Señor. Así que permíteme servirte, Señor, con un corazón agradecido, Señor. Humilde, Señor. Reconociendo todo el tiempo, Señor, que por mi fuerza yo no lo puedo hacer, Señor. Quiero llevar este testimonio, Señor, pero quiero llevar un testimonio que no sea de piedra de tropiezo. Quiero llevar un testimonio que sirva a otros, Señor, a acercarse a ti, Señor. Gracias por mis hermanos, Señor. Gracias por los que han visto parte de este mensaje por las redes sociales. Bendícelo de una manera especial. Transforma sus corazones, Señor. Llévalos a que tengan necesidad de conocerte ellos mismos a través de tu palabra, Señor. Dice tu palabra en Ezequiel, Señor, que tú vas a transformar los corazones y que llegará un día que no necesitamos enseñarnos los unos a los otros. Pero mientras tanto, Señor, permíteme, Señor, poder seguir predicando tu palabra, Señor. Ayúdame a tener entendimiento y el conocimiento necesario, pero sobre todo, Señor, dame la fuerza y la pureza para no defraudarte, Señor. Así que bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos aquí, los que nos puedan ver por las redes sociales, Señor. No te pido, Señor, que no dejes que nadie salga de este lugar en las mismas condiciones como llegó, Señor. Que este pensamiento, que esta palabra, Señor, lo puedan llevar, atesorarlo en su corazón, Señor, y seguir meditando en ella durante el resto de la semana, Señor. Pero más que nada, como dice el libro de Santiago, Señor, que sean hacedores, no oidores olvidadizos, que sean hacedores, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Señor. No sin antes despedirnos y pedirte, Señor, que bendiga los alimentos que vamos a consumir en esta tarde, que bendiga las manos que los suplieron, las manos que los confeccionaron, Señor, y que bendiga la mesa de cada uno de nuestros familiares, y todos pueden ver este mensaje a través de las redes. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos, y la iglesia dice amén, amén y amén. Dios los bendiga.